Hola a todos, estamos en tu proyecto de vida Personas de Bien y hoy entrevistamos a Cristina Mitre. Un lujo, Cristina, y un placer para mí tenerte. Placer para mí, muchísimas gracias. Nuestra primera pregunta, la más fácil de todas. ¿Por qué Cristina Mitre es una persona de bien? Bueno, porque yo creo que soy muy consciente de mi privilegio y desde mi privilegio intento que quien no ha tenido determinadas oportunidades pues pueda tenerlas, ¿no? Entonces yo creo que desde ser consciente de que somos unos privilegiados y trabajando también desde la humildad muchas veces, ¿no? Pues yo creo que intento hacer el bien, porque sobre todo porque me hace sentir bien. Muchas veces piensas, no, es que lo haces por el resto del mundo. Bueno, también lo haces un poco egoísta, porque hacer el bien a ti también te hace sentir bien, ¿no? Sí. Entonces yo creo que partiendo de esa premisa y partiendo de la premisa del privilegio, de ser consciente de la suerte que tenemos sencillamente de haber nacido en el país donde hemos nacido, con las familias que tenemos, pues hay que estar muy agradecido y ser muy consciente. Yo a ti te admiro por muchísimas cosas, porque a mí la gente que es capaz de mover a otras personas, me parece que tener ese carisma es increíble. Y una de las áreas en las que tú mueves ha sido con el running, ¿no? Con tu proyecto y tu libro Mujeres que corren. ¿Cómo podemos motivar todavía a esas mujeres que no han sido capaces de levantarse o que lo intentan y se sienten culpables o que ven que no organizan el horario, y igual no tienen que correr, igual tienen que hacer otra cosa, pero cómo las movemos para que lleguen a disfrutar de lo que tú y yo disfrutamos tanto? Bueno, yo creo que nos hemos acostumbrado tanto al efecto flash, ¿no? A querer tener resultados nada más comenzar, y yo siempre lo digo, yo odié correr desde el minuto número 1, me pareció la cosa, recuerdo que fue el 4 de septiembre de 2009 y la gente me dice, ¿pero cómo eres capaz de acordarte? Y yo digo, porque yo pensé que me iba a morir, o sea, yo no corría desde tercero de BUP, y aquel primer día que me puse a correr me replanteé todo y yo, pero ¿para qué hago este esfuerzo? ¿Sí? ¿Para qué me compensa? Si ya está claro que yo no doy el perfil de deportista. Y sin embargo, cuando yo terminé de correr, hubo una mujer en ese grupo de atletismo de Paracollos de Jarama que le estaré toda mi vida agradecida y le pregunté, sinceramente, Lourdes, ¿tú crees que voy a poder correr? Y me dijo, lograrás correr porque todas hemos empezado como tú. Entonces, esa frase de Lourdes es la que me ha acompañado desde este 4 de septiembre de 2009 hasta 2018, el 4 de septiembre hará 10 años que empecé a correr, y ha sido el único ejercicio que me ha acompañado a lo largo de tanto tiempo y en circunstancias tan diferentes. Lo que pasa es que muchas veces nos pasa eso, la gestión de las expectativas, ¿no? Creemos que vamos a empezar a correr y que cual gacela vas a aguantar 20 minutos, no, te aseguro que al minuto y medio te quieres morir y estás diciendo, por lo menos llevaré ya 4 kilómetros y no llevas ya ni 500 metros. Entonces yo creo que al principio es, sobre todo, gestión de esas expectativas, y crear el hábito, ¿no? Tú siempre lo dices, no son 21 días, son 66 y te diría que hasta muchos años. Yo ahora ya lo tengo integrado en mi día a día, entonces no me planteo no hacer ejercicio, es que forma parte pues, de muchísimas cosas que hago, que igual ese día, por las circunstancias que sean, no sale adelante, pero forma parte de mi día a día, sobre todo porque me hace sentir bien. Y yo creo que sobre todo lo que nos han contado las mujeres alrededor del mundo del fitness es un mensaje completamente distorsionado, ¿no? Siempre es la pérdida de peso, el aspecto físico, pero nadie habla de las emociones. Y si yo sigo corriendo 10 años más tarde y proponiéndome retos como correr la maratón o el medio maratón o una prueba de 5 kilómetros o seguir corriendo en una ciudad como Dubái, ahora donde vivo, es por la emoción que correr despierta en mí, y no hay nada más poderoso que sentirte así, ¿no? Y yo le recomendaría a cualquier mujer que corriese, porque cruzar un arco de meta yo creo que hay pocas cosas, ya sé que a ti por ejemplo no te gusta competir, pero atravesar un arco de meta, ponerte en ese arco de salida, hacer esos kilómetros y llegar a meta, hay pocas cosas que se puedan igualar a eso. Entonces me da pena que nos perdamos ese regalo que nos da la vida, que es correr y sentirte fuerte y tener un cuerpo que te acompaña. Y muchas veces las mujeres, ¿no? Nos subimos a la báscula, ¡ay, que he engordado 2 kilos, estas piernas, tal! Da gracias a esas piernas que te llevan a todas las metas diarias, ¿no? Se nos olvida muchas veces, y si le hablásemos más a la mujer de la emoción, y al hombre también, de la emoción que el deporte despierta en ti, yo creo que tendríamos a gente corriendo todo el día. Es que igual también yo veo que la gente muchas veces en las redes con lo que empatiza es con que a mí tampoco me gusta correr y para mí también es incómodo y yo también salgo
a pesar de que no me apetece, ¿no? Porque igual se vende una imagen en las redes de que qué guay a correr, qué motivada estoy, qué estupendo. Mentira. Yo muchas mañanas cuando salgo a correr sigo sintiendo esa pereza. Lo que pasa es que mi cabeza piensa en la emoción que voy a tener cuando vuelva y me meta en la ducha. Yo lo digo muchas veces, el 90% de los entrenamientos yo me tengo que inventar las ganas, pero lo hago con la promesa de que sé que cuando termine, o sea, la endorfina, uno no va corriendo y suena música de violines, eso no pasa nunca. O sea, ni esta mañana en el retiro, que yo iba flipada porque, claro, vengo de correr en Dubái 50 minutos en una cinta de correr, que es la cosa más aburrida y más horrible del mundo, y de repente he salido al Parque El Retiro, el olor a césped, que suena como muy... pero oler a fresco, esa sensación de por la mañana, pues en ese momento me estaba costando correr, pero cuando he terminado he dicho, ojo, Mitre, o sea, te has levantado, te metiste un vuelo ayer, te has levantado hoy, eres una máquina, y he corrido 45 minutos a un ritmo patético, pero lo he hecho. Entonces, yo corro con esa promesa de sentir esa emoción, y si me planteo un maratón, por ejemplo, corro con la promesa de volver a vivir esa sensación única y además hacerlo acompañada, porque para mí hacerlo acompañada de mis amigas y de muchísimas mujeres que siguen mis carreras en redes sociales, a mí eso es lo que en el fondo te motiva, porque la pérdida de peso al final te puede motivar al principio, pero eso no es lo que mantiene el hábito, ¿no? Yo creo que es la emoción y la sensación que es súper poderosa. Y tal vez el éxito, Cristina, es de que tú partías de cero. Has dicho que desde tercero de uno corrías y de repente un día dices, venga, voy a volver a correr. Yo he financiado todos los gimnasios de la Comunidad de Madrid, todos, porque me apuntaba con una gana increíble y al mes y medio a mí ya se me iba la chispa y era como, oh, qué pereza, tal. Y correr ha sido lo único, y yo creo que he conseguido enganchar a tantas mujeres a través del running, primero porque he sido sincera con mi propio viaje personal, y porque les he hablado del corazón y les he hablado de emociones, y yo creo que no hay nada que enganche más que una emoción compartida, y creo que Mujeres que corren, que era un libro que me rechazó una editorial porque me dijeron que en España no había mercado para un libro de running, que cómo se me ocurría, estamos hablando del 2010, cuando yo planteé el libro, que no había mercado, y yo decía, hay mercado porque yo he buscado un libro para correr y no lo he encontrado. Y ese primer capítulo de Mujeres que corren, donde yo cuento ese 4 de septiembre de 2009, lo mal que me sentía, hay tantas mujeres que se sienten reflejadas que dicen, si es que ella es una tía normal, es que es una tía como yo, y si ella lo ha conseguido, yo también puedo. Y decirle, a veces solo necesitamos a alguien que nos diga, es que tú también puedes. Tú también puedes hacerlo, te tienes que plantear qué tipo de corredor quieres ser. ¿Quieres hacer carreras? ¿No quieres hacer carreras? ¿Quieres hacerlo acompañada? ¿Quieres hacerlo sola? ¿Quieres correr 5 kilómetros? ¿Te quieres plantear una maratón? Tú decides qué tipo de corredor quieres ser. Entonces yo creo que esas primeras páginas del libro acompañaron a muchas mujeres que de repente dijeron, jo, es que no estoy sola. Esto se puede conseguir, porque yo pensaba que yo no podría correr. Y al final lo logré porque Lourdes me dijo, lograrás correr porque todas hemos empezado como tú. Y desde aquellos primeros encuentros con Mujeres que corren, mi objetivo era que esas mujeres viesen que había otras mujeres que habían empezado como ellas, poniéndose como reto pues la carrera de la mujer, por ejemplo, que a mí me parecía, ¿sabes?, correr la carrera de la mujer, 5 o 7 kilómetros, wow. Y pues empiezas poco a poco y vas construyendo ese hábito que lo incorporas a tu día a día. O sea que sí que veías el recorrido que podía tener, ¿no? El libro, esa necesidad que había también de un manual o de animar a la gente, ¿no? Yo es que, claro, yo lo primero que busqué fue un libro y no encontré ningún libro pensado para una mujer como yo. Y entonces dije, pues como no lo hay, pues lo voy a escribir yo. ¿Qué me pasa con la mayoría de los proyectos que hago? Quiero un podcast, pero no hay podcast en español, pues ya me lo invento yo. O el blog, pues también, yo tenía la necesidad de contar algo y yo tenía la necesidad de contar mi historia. Lo que yo jamás pude imaginar es que yo empezase a correr no solamente transformaría mi vida, sino que transformaría la vida de muchísimas mujeres, que se convertiría en una beca de investigación de actividad física y cáncer infantil, y 50 millones de proyectos en los que me he involucrado a través del running. Para alguien que no daba el perfil de deportista, el running ha sido, yo creo, que la fuerza catalizadora que ha transformado mi vida y que me ha hecho atreverme con muchas cosas que quizá, si no hubiese corrido, no sé si me hubiese atrevido a dar el paso. Eso te iba a decir, que no solamente ha sido el running, que el running se ha elevado a esa filosofía de vida, ¿no?, y a cambiar muchas cosas.
Sobre todo a aceptar el cambio. Y yo creo que correr te enseña dos lecciones que son súper importantes, que a mí me las había enseñado un ginecólogo, oncólogo antes de empezar a correr, y es lo importante que es dosificarte, el ir poco a poco, y eso lo aprendes cuando empiezas a correr, porque si sacas toda la energía en un maratón en los primeros kilómetros, en el 30 te va a llegar el muro, te va a dar un pajarón que no vas a poder continuar. Dosificarte y verte siempre victorioso en meta, que no quiere decir que lo consigas, pero proyectarte. A mí es una herramienta que me ayuda muchísimo. Yo sé que hay mucha gente que se queda siempre qué es lo peor que me puede pasar, y yo siempre intento pensar qué es lo mejor que me puede pasar. Preparando al cerebro. Preparando para que, o sea, es como cuando vas a dar una charla, si estás pensando, se me va a caer el micro, me voy a repetir, no sé qué, es que te va a pasar, porque le estás dando continuamente esa información. Luego igual se me cae el micro, o la lío, o pasa lo que pasa, pero si ya sales con otra actitud, y a mí esas dos, dosificarme, sobre todo para gente como yo que mi energía... ¿Y esta proactividad, este espíritu de iniciativa que tienes en el correr o en otras áreas, ¿no?, que has ido intensa, desarrollando? Mi marido dice que soy muy intensa. ¿Esto viene de nacimiento? ¿En un momento dado dices, voy a ser proactiva? Yo creo que siempre. O si tengo una ilusión, voy a ir a por ella. Yo es que me muevo por la ilusión, que eso a veces es un defecto, porque no siempre todo te ilusiona. Entonces, cuando la cosa no me ilusiona, o me motivo yo sola para que me ilusione, entonces es un arma de doble filo. Por un lado, te permite ir a por todas, a veces con demasiada energía, porque como te hace tanta ilusión y crees tanto en ello y le pones mucha pasión, te puede consumir. Es un arma de doble filo. Y luego cuando hay cosas, porque todos tenemos cosas que no nos hacen ilusión, pero que hay que hacerlas, entonces no siempre es fácil capearlo. Dentro de esos cambios, Cristina decide dejar en un momento determinado la dirección de Women's Health. Sí. Porque era ¿cuánta gente sueña con ese puesto, ¿no? Claro, yo siempre me había visto en una revista femenina. Para mí había sido un sueño dirigir luego dirigir una revista como Women's Health, que era tan de deporte, tan del mundo del fitness, que parecía un puesto hecho a mi medida. Lo que pasa que todo mi proyecto personal, desde la beca de mujeres que corren, mi propio blog, las conferencias que daban, los libros, cada vez me demandaba más tiempo. Entonces llegó un punto que pensé, o lo hago ahora o no lo voy a hacer nunca. Y no puedo estar, intenté llegar a todo y no pude. Y me di cuenta que era imposible intentar abarcar, estar en una revista en dos países, que era España y Portugal, dirigir varios equipos, mientras a la vez quería sacar adelante la beca de mujeres que corren, el proyecto de mujeres que corren, mi propio blog, etc. Y con la máxima ilusión. Y con la máxima ilusión y con la máxima energía, y encima intentando hacerlo todo bien. ¿Qué pasa? Que te da, por lo que me pasa a mí, una crisis de ansiedad y agotamiento neuronal que directamente me tumbó. Y a partir de ese proceso un poco catártico, tardó todavía un año en decidirme, pero al año digo, es que si no lo hago ahora, no lo haré nunca. Y directamente presenté mi dimisión y me dediqué a mi proyecto personal sin ningún tipo de business plan ni nada, diciendo, confiando en que todos esos años de experiencia profesional, con un blog que ya funcionaba, con las redes sociales, etcétera, con las conferencias, podría ser económicamente independiente y monetizar mi proyecto. Al principio no fue nada fácil, y el vértigo no te lo quita nadie, sobre todo que pasas de ser, yo era directora de una revista, ¿a qué te dedicas? No, tengo un blog y trabajo desde casa. Claro, yo recuerdo explicarle a mi madre que iba a dejar un trabajo fijo y un sueldo fijo para ir a trabajar desde mi casa, y fue como un poco, ¿pero tú estás segura? Entonces, claro, ese vértigo del que tú hablas, yo creo que es el vértigo que frena a mucha gente a cambiar su vida, bueno, igual aburrida, por pasiones que tenemos ahí que no hemos conseguido desarrollar por el miedo, ¿no?, a saltar ahí al vacío. Hombre, yo sabía que económicamente, o sea, no me lancé primero, no me puse a hacer cupcakes, me fui a un sector que yo ya controlaba, que era el de la comunicación, con una comunidad ya bastante grande, con una agenda, tenía contactos, podía tirar de contactos, podía hacer colaboraciones, etcétera. Y luego tenía mi colchón económico de mis ahorros, etcétera. Entonces, tampoco fue de repente me reinvento, o sea, me reinventé dentro de un sector
pasé del mundo print, de las revistas de toda la vida, al mundo digital. Pero fue reinvención, o sea, fue reinvención en el sentido de que yo dejé de ir a una oficina, dejé de dirigir un equipo y yo hago todo, porque creo el contenido, busco al anunciante, me gestiono las apariciones, o sea, yo gestiono todo, ¿no? Ahora mismo, actualmente. Actualmente ¿También? yo me gestiono todo. ¿Estás tú sola con todo? Estoy yo sola con mi mecanismo, menos mi productor que me deja los audios del podcast de fantasía. El resto sí, el resto lo hago yo. El resto es, sí, todo lo gestiono yo. Y quería preguntarte, Cristina, por la automotivación, porque es verdad que cuando encuentras gente que es capaz de motivar a otras personas, pues también es un lujo y al final todos en un momento dado nos tienen que motivar. Sí. Pero cuando encuentras una persona que tiene sus propias alas, que es capaz de automotivarse, ¿no? Yo creo que tiene mucha más libertad, mucha más fortaleza, y lo que estoy viendo es que tú tienes una capacidad, ilusión tendrás mucha, ¿no? Pero también de automotivarte. Yo creo, porque no es fácil todo esto, todo el ritmo que tienes, empezar una cosa, dejarla, empezar otra. No es nada fácil. Muchas veces pierdes el foco, que eso es lo que a mí me pasa, porque como todo me hace ilusión y todo me apetece, me ha costado mucho aprender a decir no y a focalizar. O sea, me apetece mucho todo lo que me están planteando, pero ¿dónde quiero poner el esfuerzo? Porque si no, terminas muy consumida. Y yo a veces digo, ¿no? Es que no tengo jefe, pero tengo el peor de los jefes, que soy yo, porque el nivel de autoexigencia me exijo más probablemente que si tuviese un jefe externo. También es cierto que yo controlo mi horario, o sea, si llego de un viaje a las 8 y por la mañana me quiero coger 2 horas, pues me cojo 2 horas. Gestionar la culpa ya también me cuesta, que eso también he aprendido a lidiar con ello. Bueno, has trabajado el domingo, no pasa nada si el lunes por la mañana te levantas un poquito más tarde o te lo tomas con un poquito más de calma. Bueno, es un continuo proceso de aprendizaje y sobre todo a ser consciente de que hay cosas a las que hay que renunciar. Entonces yo me fui de una cabecera, me fui de un puesto fijo, me fui de dirigir un medio que suena como muy bien y opté por algo que me hacía mucha ilusión y me hace muy feliz, y a día de hoy no me arrepiento para nada, y ya he hecho el triple salto mortal, que es no volverme a España y irme a vivir a Dubái, que no me puedo haber ido más lejos, a seguir desarrollando mi proyecto, y estoy muy contenta porque aterricé allí en febrero y he podido continuar con mucho esfuerzo, pero he podido continuar con mi proyecto personal, que para mí, o sea, yo me he ido a Dubái por amor, o sea, acompañando a mi marido porque tenía un proyecto profesional, pero claro, mi proyecto profesional también es muy importante, y poder compaginar lo personal con lo profesional, pues hay que hacer pues concesiones, pero lo he logrado y yo estoy muy feliz, la verdad. ¿Dónde está el éxito de los podcasts de Cristina Mitre? Porque ha sido la revolución desde el principio, Cristina. Pues yo creo que al siempre final, ahí en los primeros puestos, ¿no? Sí, la verdad que estoy súper contenta. Y esto nació también de una necesidad. Igual que Mujeres que Corren nació porque no habían quedadas de mujeres para correr y no había un libro, yo era muy escuchante de podcasts en inglés, de temas relacionados siempre con la mujer, con la salud de la mujer, con el universo de la belleza, del fitness, de la nutrición. Y decía, joder, estos podcasts que yo escucho en inglés, ¿por qué no los habrá en español? Y dije, pues no en español, pues ya me lo voy a inventar yo. Y entonces, pues básicamente lo que hice fue traer el formato. Lo que pasa que he llegado antes, todavía, yo espero que cada vez más gente, esto es como el YouTube de hace 8 años, cuando la gente decía, no, me hago vídeos en mi casa, y la gente decía, está haciéndose vídeos en su habitación, grabándose, ¿verdad? Pues yo es como, no, me voy con los micros y entrevisto tal, no sé qué, un podcast, puskis, que es un podcast. Pero al final he dado con un contenido y tengo una comunidad tan increíble, de mujeres tan increíbles, que ellas mismas son las que plantean los temas, y aunque no pueda contestar a todo eso que me llega, yo las escucho, y entonces me da una oportunidad de tocar temas que les interesan a ella y que me interesan a mí. Dices tú, joder, 1 hora hablando de la protectora solar, de protección solar, pues 1 hora hablando de protección solar, y hay más de 30.000 personas que están escuchando un podcast sobre protección solar. Vivir con serenidad, dices tú. El podcast de Patrick es el podcast más descargado en el último año y medio, más de casi, bueno, cuando salga este vídeo, más de 100.000 descargas.
pues es un tema que a la gente le interesa. Ahora voy a grabar uno del virus del papiloma humano, pues me doy cuenta que hay o la menopausia, que es un tema que no se le dedican, que no hay contenido de calidad. Entonces yo creo que al final, porque el podcast es siempre una entrevista con un experto en un tema determinado. Quiero hablar de métodos anticonceptivos, pues hablo con un ginecólogo que sea experto en la materia. Quiero hablar de dieta vegetariana, pues hablo con una nutricionista que sea... Entonces, bueno, al final les estás dando un contenido de calidad en un formato que es muy entretenido, porque tú puedes estar escuchando podcast mientras estás en la cinta de gimnasio, mientras haces los recados, antes de irte a la cama, y te acompaña, es como... Pero fíjate el mérito, Cristina, que la gente dice, no pongas una entrevista de más de 6 minutos, 10, sí, la sí. gente no escucha. Mira, la gente cuando algo le interesa... Cuando escucha. hay una buena historia, yo creo que cuando hay buenas historias te da igual el formato. Si tú tienes una buena historia, tendrás un buen vídeo. Si tienes una buena historia, tendrás un buen texto. Si tienes una buena historia, tendrás una buena entrevista. O sea, al final se trata del storytelling y de contar historias que a la gente o les motive, o les conmueva, les emocione, les enseñe. Y el podcast, bueno, al final es audio, es la voz, es alguien que te acompaña, es un tema que te interesa. No todos los podcasts tienen, no todos los episodios tienen el mismo éxito, pero cuando das justo con ese tema y cuando la gente te dice, es que me he escuchado 4 veces el podcast de Patri y tal, y dices tú, wow, o sea, ha sido algo que le ha aportado, porque tú en el papel al final... Yo cuando trabajaba en revistas tienes la limitación del papel, tienes como muchos 6 páginas y con unas fotos a sangre y hay que dejar foto, hay que dejar sitio para la foto, texto poquito. En YouTube tú no puedes estar 1 hora con un vídeo porque parece un documental, pero en el podcast tú puedes estar 1 hora que como el contenido te gusta y aparte lo que más me ha sorprendido y lo que más me emociona es que me dicen, me pongo el podcast y salgo a caminar. Cuando me dicen eso ya digo... doble, o sea, por goleada, o sea, no solo se está escuchando el podcast, sino que se está moviendo, entonces ya me siento súper feliz. Las he motivado a que salgan a correr y encima escuchando escuchen mis sí, podcasts. sí. ¿Y tenías al principio alguien que te inspiraba cuando inicias todo este proyecto personal? No. De proyectos personales de tener el objetivo de hacia dónde voy con todo el tema de tu transición a lo digital. Pues lo curioso es que te dirán en cualquier escuela de negocio, hay que tener un business plan, hay que tener una visión, porque mi marido me preguntaba, pero bueno, ¿qué te ves haciendo? ¿Cuál es la visión de futuro? Y yo decía, ni idea, no sé, pero solo sé que quiero hacerlo. ¿Y no había ningún modelo? ¿Una persona que no, dijeras, quiero llegar a ser como esta persona en las redes sociales, cómo comunica? No, yo tenía la necesidad, luego claro que he visto gente que hacía cosas que me gustaba, pero no me fijé en nadie y dije, quiero ser la Cristina Mitre de Estados Unidos. Yo simplemente tenía la necesidad de compartir, quizá por mi profesión de periodista y de comunicación, pero yo tenía la necesidad de compartir algo que a mí me había cambiado la vida. Y creo que cuando crees en algo con tanta pasión y sabes que realmente algo tan sencillo como poner un pie delante del otro... Mira, Kathrine Switzer, ahora pensando un poco... creo que con todo el tema de mujeres que corren, Kathrine Switzer fue la primera mujer en correr oficialmente con dorsal la maratón de Boston. Hay una foto mítica que ella sale con su dorsal el 261 que la intentan echar de la maratón. Yo conocí a esa mujer cuando yo ya había montado Mujeres que Corren y recuerdo que me dijo que me di cuenta hablando con ella que toda su historia se podía haber quedado en una foto en blanco y negro en la maratón de Boston, la primera mujer con dorsal que la intentan echar, y sin embargo Kathrine convirtió eso en una lucha por conseguir la igualdad de derechos de mujeres y hombres, y en 1984 consigue, hace lobby y consigue, 1984, 30 y pico años, consigue que haya la primera maratón femenina olímpica. O sea, eso le dio a ella un propósito, y conocer su historia y que ver que tenía un propósito, pues me hizo darme cuenta que Mujeres que Corren podía ser algo más que Quedadas en el Retiro, podía ser algo más que un libro. Y ahora Mujeres que Corren no es ni una organización no gubernamental, ni una fundación, no es nada, pero es una beca de investigación. Y eso no me lo quita nadie. Y eso me produce una satisfacción decir, joder, algo que yo empecé a correr porque yo quería perder peso, que era por lo que empecé a correr en Paracollos de Jarama, termine siendo una beca que investiga los beneficios de la actividad física en un proceso de cáncer infantil, pues compensa
todo el esfuerzo y también las dificultades, porque claro, yo esto lo estoy contando y parece, joe, qué bien, qué motivado, pero yo también me he tenido que enfrentar a gente que no me comprendía, a gente que me ha criticado, gente que me llamaba cookie runner por combinarme las mallas, como si yo tuviese algo que demostrar a la hora de correr cuando yo no tenía ningún interés, ni era atleta, ni compartía mis tiempos, ni me interesaba. Yo lo que quería es que mujeres como yo se diesen una oportunidad, porque la transformación, ya no física, sino la transformación mental que el ejercicio opera en su cabeza es brutal. O sea, yo recuerdo la primera quedada de mujeres que corren, todas de negro, como cucarachas, todas de negro, el cortavientos al culo. ¿Tú has visto alguna vez correr a un hombre con un cortavientos a la cintura? Pocas veces, alguna vez, pero poco. Fíjate en las Pero mujeres. en Zaragoza hace mucho viento. Pues mujeres con el cortavientos atado, así, y con malla larga corriendo en verano, así, porque no se atreven a ponerse un short. Y yo sé que es difícil, muchas veces dicen, pero ¿cómo no se atreven? Les da vergüenza. Entonces, aquellas primeras quedadas de mujeres que corren, de verlas de la primera quedada con la malla negra a la segunda quedada con mallas de color, no había cambiado nada, había pasado un mes, pero se sentían seguras. Y el deporte les hacía recuperar a muchas de ellas esa autoestima que se habían dejado delante del espejo. Y no les había cambiado la forma, o sea, pesaban lo mismo, es más, puede que pesasen incluso más, pero mentalmente la transformación había sido brutal. Ya para terminar, la pregunta que tiene que ver con The Beauty Mail, ¿qué es para ti la belleza? ¿O dónde está la belleza? Pues sería como la bella y la bestia, ¿no? La belleza está en el interior, pero yo creo que la belleza está en muchísimas cosas y creo que la cosmética ayuda mucho a que te sientas bien. Yo siempre digo que es sentirse bien para verse mejor. Y hablo mucho del retinol, hablo mucho de la protección solar, pero hablo de todo eso para que te mimes, para que te cuides, para que te hagas sentir bien. Y es sobre todo sentirse bien, porque si tú te sientes bien, puedes hacer que el resto se sienta bien. Y entendemos que hay una relación entre la seguridad y la confianza. Totalmente. Con la manera en cómo te percibes. Totalmente. Y no tienes que ser Claudia Schiffer. O sea, yo siempre les digo que hagan el ejercicio del gorro de ducha, que es ponerte delante del espejo con un gorro de ducha. No hay nada más ridículo en el mundo. O sea, hasta Claudia Schiffer estaría fea si se pone delante del espejo, encima con un gorro de unicornio, como soy yo, delante del espejo, desnuda, y dices, es que desde aquí solo hay margen de mejora. O sea, de aquí para adelante, como los de Alicante, que dice mi padre, o sea, solo se puede mejorar. Y pues cosas tan sencillas, ¿sabes? Yo me fijo mucho en los gimnasios, cómo se peina la gente, cómo se echa la crema, o sea, restregando, ¿no? Date un mimo, échate la crema con cuidado, huele. ¿Cuántas veces nos duchamos en automático? Y no te acuerdas si te has echado con el acondicionador, pero ya me he duchado. Lo hacemos en automático y en cambio, tanto que hablamos del mindfulness, como si hubiese que pararse tal, disfruta de la ducha, disfruta de ese momento les insisto mucho con el momento de desmaquillarse. ¿Por qué? Porque es un rato que te regalas para ti antes de irte a la cama. En lugar de hacerlo con el frota-frota ahí todo rápido, date un masaje, disfruta, y no vale el no tengo tiempo, porque son 2 minutos y medio. Pero es regalarte un poco de tiempo y ser egoísta. Yo creo que hay que reivindicar que seamos un poco más egoístas y nos cuidemos un poco, pero no porque yo tenga la cosa de es que quiero que me miren o tal, que fenomenal si te miran, pero que te sientas bien tú y que lo hagas tú por ti porque te hace sentir bien. Y creo que la cosmética tiene ese poder de hacernos sentir bien, de cuidarnos, de mimarnos, y para eso no hay que tener un presupuesto elevadísimo, ni protección solar. No, la protectora, hay que usar la protectora. Cristina, el perfil medio de la gente que te sigue, mujeres. ¿cuál es? Mujeres. ¿Pero de 90%, pues nivel social o edad? Pues entre viendo las estadísticas de Instagram, pues desde las de 25 hasta las de 45 y alguna a partir de los 60 y pasados los 60. En general entre 25 y 45 años. Y sobre todo mucha gente yo tengo 42, mucha de mi generación. A veces, claro, digo, igual me sigue alguna millennial, tengo que explicarle el chiste porque probablemente ni lo entienda, ¿sabes? El pelo de, no sé, pienso en mi sobrina Tina Turner, y yo tengo el pelo como Tina Turner, y mi sobrina de ahí, ¿quién es Tina Turner? Que no
la conozco, pero en general, sobre todo, 90% mujeres, aunque me siguen algunos chicos, pocos, pero algunos me siguen. ¿Y no has pensado que todo esto también podría beneficiar? Pues yo creo que sí, de hecho muchos de ellos me escriben y me dicen, jo, Cris, nos encanta mucho el contenido que tienes y mucho contenido es aplicable, pero claro, luego empiezo a hablar de vaginas, de copas menstruales y ahí ya ahí ya los pierdo. Ahí ya, cuando les hablo de la copa menstrual y los beneficios de la copa menstrual ya los he perdido. Pero sí, me siguen chicos y mucho de lo que cuento al final es totalmente aplicable a ellos. Lo que pasa que yo creo que en el caso del deporte la mujer necesita un esfuerzo, necesita un plus y necesita un empujón, porque un hombre se pone a correr y sale a correr. Una mujer antes de ponerse a correr lo que ve es una carrera de obstáculos. No doy la talla, vaya vergüenza, ¿qué voy a hacer con los niños? Que muchas veces es todo esa película que nos estamos contando nosotras, etcétera. Sí que es cierto que tienen muchas más responsabilidades en el hogar, con lo cual encuentran mucho más difícil y luego además se sienten culpables, que es el 90% de lo que te dicen es que lo primero que preguntan, ¿pero cuántos días hay que correr? Y yo, ¿hay que correr? No. ¿Cuántos días puedes correr? ¿Y qué te apetece correr? Pues ponte 2 días, en lugar de pensar que tienes que salir todos los días, ponte 2 días y agéndatelo. Y di, voy a salir los martes a tal hora, para que forme parte. O sea, yo ahora me he venido a Madrid a grabar podcast y lo primero que me he cerrado son los entrenamientos. He hablado con 2 entrenadores y he dicho, voy a tu centro y entreno contigo. Me he cerrado una clase de yoga, porque sé que si no me lo pongo en la agenda, el día a día me va a comer, porque tengo un montón de cosas que hacer. Entonces yo creo que pero todo esto hay que contárselo, y entonces no había un libro para contarles esto, entonces había que escribirlo, y en el blog pues estas ya son las cosas que les cuento en redes sociales, ¿no? Salgo sudada, 50 minutos a tal, ha sido un infierno correr en una cinta, pero chicas, mi trebaile, me hago un boomerang y pues animándoles a ellas a que vean, ¿sabes? Que cuesta, que claro que cuesta mucho. Yo quiero terminar, Cristina, con 2 cosas, que es, de todas las cosas que has hecho, ¿cuál estás más orgullosa y qué desafío o reto tienes? Pues mira, yo creo que uno de los proyectos que más orgullosa estoy es la beca de mujeres que corren. Yo creo que eso fue una satisfacción personal brutal, que curiosamente es lo único que he hecho sin esperar nada a cambio, o sea, era algo que hacía porque creía que era importante. Y retos hacia el futuro, joder, es que lo mejor está por venir, o sea... ilusión, si ahora me dice, Patri, vamos a... Digo, pálate con los de Alicante, que dice mi padre. La ilusión, yo creo que cualquier proyecto que me despierte la chispa de la ilusión, bienvenido será. Gracias, Cristina. Nada, vosotros. Muchas gracias.